Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Tomás Izquierdo, gerente general Géminis Consultora. Ha estado acá antes. Muchas gracias por estar de vuelta acá. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Bueno, lo voy a decir en público, lo he dicho antes. Soy un gran fan, no solo como periodista, me gusta, y como economista, me gustan los informes de ustedes, me gusta leerlos. Hace una cosa que yo sé que el Banco Mundial y el Fondo Monetario está tratando de hacer, de que los economistas escriban un lenguaje más inclusivo, que la gente lo entienda y que no se pierdan tantos números. No me interesa hablar mucho de la coyuntura, no quiero hablar un poco más de lo que está. Cuando tú estuviste acá, no me acuerdo exactamente cuándo, pero me acuerdo sí que hablamos de que este año, en términos de crecimiento, estaba jugado, que a no ser de que pasara una cosa muy mala, difícil que creciéramos menos de 3,5 o 4%. Y que el dilema para Chile era ya qué va a pasar en 2019 y 2020 para las reformas necesarias o los cambios necesarios para salir de la trampa del ingreso medio, si Chile va a poder volver a tener un crecimiento potencial más amplio. Estamos a mediados de año, la última cifra es que estamos creciendo entre 3,5 y 4 para fin de año. Se está haciendo algo, ¿no? Mira, a ver, yo creo que hubo un efecto notable de cambio de expectativas producto del cambio de marca. Efectivamente, cambiar de la marca Bachelet a la marca Piñera, sin mucho más, ya significó una especie de círculo virtuoso de cambio de expectativas y decisiones de inversión en el empresariado de este país, que es significativo. Que además está, entre comillas, ayudado por una base de comparación muy poco exigente y por lo tanto mostrar buenos números, sobre todo en el primer semestre de este año, era relativamente fácil. Ha funcionado, vamos a tener un crecimiento, yo diría que por sobre el 4% este año. Y mi impresión es que el temor, la aprehensión que había del mundo empresarial en general hasta hace unos días atrás respecto de echar a andar con mayor velocidad las reformas estructurales pro crecimiento, empieza a bajar en la medida que, bueno, se presentan cosas concretas como es el caso de la reforma tributaria que estamos conociendo esta semana. Tengo la sensación de que si es que el gobierno se sigue manejando bien políticamente, yo creo que la instalación del gobierno de Sebastián Piñera ha sido una buena instalación, siempre hay errores, ¿cierto? Y errores no forzados la mayoría de las veces, pero dentro de todo ha sido una buena instalación porque ha equilibrado, a mi juicio, lo estrictamente político con lo más técnico, lo más económico. Le faltaba más de lo segundo y está empezando a hacerse cargo de lo segundo. Pero todo lo primero, es decir, hacerse cargo del tema de la agenda de género, del tema de la seguridad y la reforma en Carabineros, del tema de la Araucanía, son todos temas, bueno, aquí viene después la reforma de pensiones, son todos temas sensibles que a la gente les importa. Entonces, queda la sensación de que el gobierno está en sintonía con lo que le importa a la gente. Eso, como activo, va a partir del gobierno en interesante, bien. Falta ahora echar a andar las reformas más duras, más difíciles, sí. Y esta señal que se está entregando esta semana es a mi juicio, una buena primera señal. A veces se queda con gusto a poco que podrían haberse propuesto otras cosas que se piensan, pero en principio me parece una cuestión razonable. Hablemos un poco, yo sé, me dijiste que no eres tributarista y no te quiero preguntar detalles, pero esta reforma tributaria, que le quieren decir modernización tributaria, implica un costo a las arcas. El informe económico financiero que presentó Hacienda no lo leí en detalle, solo vi lo que estaban publicando algunos medios, de que significa 833 millones de dólares que hay que buscar en otro lado. No, desde el punto de vista macro, no podemos tener fe de que se van a encontrar 833 millones, la típica de todos los gobiernos, vamos a ser más duros con la evasión, el crecimiento va a compensar. Mira, yo te digo, en mi vida muchas veces he hecho proyecciones y entre más sofisticadas son las proyecciones y más modelos tú metes de por medio en esas proyecciones, más probable es que te equivoques. Yo creo que hoy día hacer una preevaluación de cuál va a ser el efecto neto en términos de recaudación de esta reforma es bien aventurado. En el balance, según lo que se presentó hoy día, y lo leí en la prensa, esta reforma llevaría al final en régimen a una recaudación mayor que la que tenía el esquema anterior. Y ahí se le asigna, por ejemplo, un aumento en la recaudación enorme por el tema de la boleta electrónica. Después el impuesto a las cuestiones digitales. Uno no sabe
cuál es la elasticidad de demanda, un término más técnico, de esos servicios. Sí. Uno no sabe cuánto se va a afectar, te fijas, el consumo de Netflix, producto que te cueste un 10% más. Y si uno empieza entonces a pensar en el impacto en las distintas áreas donde hay transformaciones o cambios en la carga impositiva, es muy difícil estimarlo. Y también hay algo de fondo que no se confiesa, y es que yo apostaría que nuestro ministro de Hacienda está pensando que el mayor crecimiento que va a significar esta reforma, por el hecho de favorecer más la inversión, por la reintegración, en fin, va a compensar adecuadamente, te fijas, la menor carga eventual que significa la reintegración. Hablemos un poco más macro. Yo sé que se ha hablado de cuán expuesto es una economía como la chilena, que es abierta al mundo y que vive del comercio, exportaciones, importaciones. Si esta guerra comercial que cada vez que uno piensa que la racionalidad va a primar, lo sorprende, y ahora se profundizó esta semana en la guerra de tarifas con China, ¿no? ¿Hasta cuándo empieza a dolerle a Chile si esta cuestión se convierte en una guerra comercial, no de un combo acá, un combo allá, sino que realmente desatada y que dura 1 o 2 años? Mira, yo creo que a Chile le afecta tremendamente una guerra comercial de verdad. Y es más, ya le está afectando esta amenaza de guerra comercial. Claro, el tema del cobre, el precio del cobre. La caída que ha tenido el precio del cobre está directamente relacionado a un eventual impacto negativo sobre la economía china. Ese es el hilo conductor. O sea, ya tenemos un daño ya significativo. La caída que hemos tenido ha sido fuerte. Si es que esto se agrava, esta es una economía efectivamente muy pequeña, muy abierta, donde el comercio importa mucho dentro de la actividad. Bueno, el menor comercio mundial significa una caída en el crecimiento mundial. Una caída en el crecimiento mundial nos afecta directamente. Entonces, ojalá, y tengo la sensación, tengo la intuición de que esto no va a ir por el lado de que se profundice la guerra comercial. Ojalá la situación compleja en la que está Donald Trump hoy día, por otros elementos que lo amenazan, ¿cierto?, por todos conocidos, lo fuerce en alguna medida a ir cerrando la amenaza china y cerrando este tema. Yo tengo la sensación de que Trump, de cara, ¿cierto?, a las elecciones de noviembre, va a tratar de dejar las expectativas económicas en una mejor posición, dado lo frágil que está su situación política. Y eso pasa por zanjar el tema con China. Esperemos que sea así, que prime la cordura. Pero bueno, evidentemente es una situación incierta, y si es que, como tú dices, esto se profundiza, nos va a terminar afectando. Ahora, un paréntesis sobre esto, ahí siendo consecuente con el diagnóstico y la crítica que yo hacía particularmente de lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. En esa época yo era de la idea que 2/3 del mal desempeño en materia de crecimiento de Chile respondían a un mal manejo interno y 1/3 de lo que pasaba afuera. Que es lo opuesto que decía Rodrigo Valdés. Así es. Y yo diría hoy día lo mismo. Dada la situación económica mundial como está, y sin pensar en un escenario de crisis, el tener un crecimiento sobre 4% sostenido, en el caso de Chile en los próximos años, depende, creo yo, 2/3 de lo que hagamos internamente y solo 1/3 de afuera. Y de ahí la importancia de la iniciativa de la reforma tributaria, avanzar en el tema medioambiental, me parece que es un tema súper relevante. Creo que se están haciendo cosas que han pasado un poco colados. Ya hubo un acuerdo en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, para esta mayor autonomía real para el Consejo Asesor Fiscal. Una tremenda noticia que ha pasado colada, desde el punto de vista de fortalecimiento institucional en las instituciones que son relevantes para los equilibrios macro, para el riesgo país, para la percepción de seriedad que hay desde el resto del mundo hacia Chile, etcétera. Súper importante. En la medida que hagamos bien la pega, que vayamos modernizando el Estado, que vayamos haciendo reformas pro crecimiento, que fortalezcamos la institucionalidad, disminuyamos la discrecionalidad, que tengamos, por ejemplo, una regulación medioambiental que dé certeza respecto a los timings, que sea menos discrecional, etc. Son todos elementos que pueden ir sumándole un atractivo adicional a este país, que pueden generar una entrada de capitales interesante, un aumento en la inversión, y que nos olvidemos un poco de esta sensación como de fracaso que hemos tenido en los últimos años. Los economistas somos muy de la idea de mirar el pasado reciente para proyectar el futuro. Estamos todavía como con una mochila de que este país es un país que se echó en materia de crecimiento. Yo estoy convencido de que si hacemos las cosas bien, nosotros podemos volver a sostener crecimiento sobre el 4% por varios años más hacia adelante. Y si Piñera logra eso, ojo, Piñera está donde está porque la gente quería precisamente recuperar mejores condiciones laborales, recuperación del empleo, ¿cierto?, mejores salarios, etcétera, etcétera.
Si Piñera logra eso y logra una reelección para la centro-derecha, yo creo que hay una buena posibilidad de que este crecimiento sobre el 4% se sostenga en el tiempo y finalmente derrotemos este sino, ¿cierto?, que nos cae de mantenernos un país que ha aspirado muchas veces a pasar a la Liga Superior y no lo logra, ¿no? Pregunta, empezando a cerrar, ¿qué es lo que están, aparte de lo que dijiste al inicio de que hay como un optimismo renovado, la expectativa del empresariado de inversiones cambió, ¿qué es lo que escuchan ustedes de sus clientes? ¿Cuáles son las dudas, cuáles son los temores, lo positivo, no solo de Chile, sino en general, de sus negocios? Mira, 2 o 3 personas me han dicho, y ligadas a empresas importantes o a grupos económicos, una preocupación respecto de que los cambios de gobierno en Chile significan un freno, un entrampamiento a la toma de decisiones del Estado tremendo. ¿Y por qué? Bueno, porque se cambia una cantidad de autoridades de rangos altos y medios tremenda. Entonces, las distintas reparticiones públicas frenan su acción. Y eso significa que pasa un año en que la máquina se te entrampa. ¿Qué hay que ligar a eso? Bueno, modernicemos el Estado, ¿cierto? Y tengamos continuidad en los puestos, etcétera. Es un elemento que se me ha mencionado. Un segundo elemento, obviamente, aprehensión respecto de que había una cierta demora en despejar el tema tributario, el tema laboral, que es un tema que también va a haber que hincarle el diente, sin duda, y el tema de la regulación medioambiental, como 3 temas que siempre están presentes porque son relevantes en la toma de decisiones para la inversión. En general, ellos reconocen que están apostando, reconocen que están apostando desde el punto de vista de que desempolvaron las carpetas y están de nuevo echando a andar proyectos de inversión. Eso demora en que llegue a la gente y es un tema relevante. La caída que ha habido en popularidad del gobierno o el deterioro en las expectativas de los hogares tiene mucho que ver con que el mercado laboral actúa con rezago respecto a la recuperación del crecimiento. Y eso era esperable, pero si esto sigue el ritmo que lo estamos viendo, yo espero que de aquí al primer semestre del próximo año, en un escenario externo que no empeore claramente, las expectativas de los hogares también repuntan y sigue retroalimentándose entonces este mayor crecimiento. Última pregunta, si fueses, mañana te llama señor Piñera y dice, mira, voy a hacer un cambio de gabinete y te voy a dar poder plenipotenciario, no de como ministro, superministro de Economía y de Hacienda, y en el Congreso te dice, le podemos aprobar, y 3 leyes, las que usted quiera, se las aprobamos mañana. ¿Qué 3 proyectos de ley o qué 3 reformas crees que sea importante, te gustaría hacer si yo te regalo estos poderes? Bueno, pucha, qué bueno sería eso, güey. A ver, yo iría por una reforma al Estado de verdad, una modernización al Estado de verdad, donde la carrera funcionaria funcione y las personas mejor calificadas tengan la posibilidad de hacer una carrera. Bernardo Larraín, la SOFOFA, está apostando fuerte con eso. Es que yo creo que es clave, yo creo que es muy importante cuando uno compara la situación nuestra, por ejemplo, con las economías europeas. Hay cambio de gobierno en Europa, pero cargos muy altos siguen ahí tal cual. ¿Por qué? Porque hay una visión de Estado, te fijas, más de largo plazo de que las cosas se tienen que seguir haciendo. Entonces, echarle mucha prioridad a una gran reforma al Estado a mí me parece una cuestión muy importante, prioritaria. Segundo elemento que yo quizás echaría a andar sería un esfuerzo en materia de calidad en la educación, desde la preescolar para arriba, con incentivos en esa línea muy fuertes. Y con todo el vínculo que haya entre el sistema educativo y la investigación, entre empresas y universidades y centros de estudio. O sea, generar ahí un vínculo fuerte para mejorar la investigación y desarrollo me parece una cuestión súper relevante. Hay otra cuestión que a mí hace mucho tiempo me suena. No, es el tema de que nos llenamos la boca con la regionalización. Y no ha pasado nada. Y lo hablábamos antes del programa. Sí. No va a pasar nada si va a terminar teniendo 18 regiones o 16, no sé cuántas regiones. Aquí deberíamos hacer 4 o 5 macro regiones y de verdad ir hacia un sistema más federal, donde se generen incentivos para que la inversión se distribuya de otra forma. Pucha que sería bonito este país, pucha que sería distinto. A mí me toca mucho viajar por Chile y aquí hay 2 Chiles, es Santiago y el resto.
El resto en general está 20 años atrasado respecto a Santiago. Y otro tema, ahora no me diste tiempo a pensarlo, se me ocurrirían muchas más, pero ahí hay tres temas que uno podría tocar y que son interesantes. Bueno, por ahí si Piñera ve este programa te ofrece un rol de ministro plenipotenciario. Permíteme dudarlo. Bueno, muchas gracias Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, gracias por haber venido. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, síganos por redes y será hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias Iván.